Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 255, situación crítica. Rafael entró volando y ayudó a Ariadne, que se había caído al suelo de mármol, a levantarse. Sus manos eran cuidadosas, como si temiera hacerle daño o que le doliera al tocarla. Ari, ¿estás bien? Ella respondió con la mayor calma posible. Estoy bien. Pero Rafael pudo leer en su expresión que la negación de Ariadne no era muy convincente. Ella añadió. De verdad, no es nada. Sin embargo, Ariadne no parecía estar bien en absoluto en ese momento. Se podía sentir por los susurros de los curiosos que se habían reunido a su alrededor. Para colmo, César, que aún no había salido completamente de la habitación, estaba medio sumergido en la oscuridad, con una mirada demoníaca en sus ojos, y miraba fijamente a Rafael, que estaba ayudando a Ariadne. Suelta esa mano, Baltasar. Era una voz baja y sombría. Deja de preocuparte por mi prometida y vuelve al baile. Rafael se enfadó. Duque de Pisano, cree que esto es algo que se puede pasar por alto con una simple conversación. El desastroso estado de Ariadne era sin duda obra del duque de Pisano. Miró fijamente a César y gritó. ¿Qué le has hecho a su propia prometida? Rafael no se atrevió a decir en voz alta, ¿no es este el resultado de haber tomado a su prometida por la fuerza? Había demasiados ojos mirando e incluso si no los hubiera, Rafael, que había recibido una larga educación clerical, no habría podido decir algo así tan descaradamente. Pero lo que quería decir era obvio. César también lo entendió. César frunció el ceño con ferocidad y miró a Rafael. No sé qué estará pensando tu asquerosa imaginación, pero no es lo que crees, así que suelta esa mano y vete. Ariadne también detuvo a Rafael. Rafael, de verdad, no es así. Estoy bien. Ariadne, independientemente de si la causa de esta situación fue la actitud coercitiva de César o un acuerdo mutuo, solo quería evitar que la situación se agravara. Sin embargo, su súplica sonó vacía. Dada la situación, no podía ser de otra manera. La gente pensó que la mujer, avergonzada de ser tratada con desprecio por su prometido, intentaba ocultar la verdad. Rafael también pensó lo mismo. Ari, no tienes que defender a ese tipo. Rafael estalló en ira. No hay necesidad. Incluso si es un compromiso ordenado directamente por Su Majestad el Rey. De nuevo, Rafael se tragó el resto de sus palabras porque había muchos ojos mirando. Sin embargo, César entendió de inmediato lo que Rafael quería decir. No es un compromiso que León III quiso hacer. Lo anulará a la menor excusa, era lo que Rafael quería decir. Esto era algo que el propio César también temía. Baltasar. Finalmente su voz se elevó de verdad. Como te digo que eres lindo, te atreves sin conocer tu lugar, suelta esa mano y vete ahora mismo. César dio un paso adelante y agarró la muñeca de Ariadne, que estaba de pie apoyada en Rafael. Vamos, señorita. César confiaba en que Ariadne lo seguiría. Un poco de vida brilló en sus ojos color agua. Pero Rafael no permitió que César se llevara a Ariadne. ¡Clac! Algo blanco voló por el aire, golpeó la cara de César y cayó sobre su pecho. César lo agarró y lo miró. Era el guante de Rafael de Baltasar. ¡Uf! ¡Dios mío! ¿Acaba de tirar un guante? Los curiosos intercambiaron susurros emocionados. Esto era un gran espectáculo. Los nobles del continente central se quitaban y arrojaban sus guantes cuando desafiaban a un duelo. Es decir, era un desafío a duelo de Rafael de Baltasar a César de Carlo. Si se llevaba a cabo, sería el evento más grande de la primera mitad del año. César miró a Rafael con una expresión fría. Gruñó con voz baja. ¿Qué estás haciendo? Rafael respondió. Parecía haber tirado la cortesía por la borda. César de Carlo, sal. No llamarlo César de como fue su último acto de autocontrol. Es un duelo. César iba a decirle algo a Rafael. Pero fue detenido por el grito de Ariadne. Ambos deténganse. El duelo era una tradición que aún perduraba entre los caballeros nobles del continente central. Cuando había desacuerdos, se resolvían con un duelo, y el perdedor moría.
El perdedor y la familia del perdedor no podían objetar al ganador ni cuestionar su muerte. Sin embargo, eso era solo una tradición de hace 100 años. En el reino etrusco de 1123, no había forma de que las costumbres de la época en que dominaba la antigua caballería se mantuvieran intactas. Si una persona de bajo estatus mataba en duelo a una persona de estatus superior, tenía que huir del país y, si tenía suerte, podía regresar después de vagar como exiliado en el extranjero durante al menos 10 años, observando con cautela. Rafael, incluso si ganaba el duelo contra César, nunca vería un buen resultado. Y Rafael, César y Ariadne lo sabían. César entrecerró los ojos y miró a Ariadne. «Ari, ¿estás defendiendo a ese tipo ahora?» Ariadne se enfadó. ¿Por qué la conversación se desvía así? Ari, estoy bien. Rafael dio un paso adelante. Un hombre que trata así a una mujer debe ser castigado con la espada. Sus ojos rectos estaban llenos de ira. César, que no sabía dónde encajar y dónde no, solo se burló de Rafael con incredulidad. Ja. Sin embargo, incluso el gran César no podía decir en un lugar con tanta gente que la ropa de su prometida se había desordenado no porque él la hubiera arrancado a la fuerza, sino porque ambos se habían dejado llevar por el ambiente. Porque él era un chico malo, no un bastardo. Y si el oponente se comporta así, es de sentido común aceptarlo. Si realmente quieres. César miró fijamente a Rafael. Rafael de Baltasar era conocido por su habilidad con la espada, pero César no estaba muy preocupado. Ese débil gigoló sería eliminado con un solo golpe certero de espada. No te arrepientas después de morir. Aquí era un salón de baile y no había espadas. León III había restringido estrictamente la posesión de armas más que en cualquier otro baile, por lo que nadie tenía ni siquiera una espada ceremonial sin filo. César miró a su alrededor y gritó bruscamente. Tú ve a buscar 2 espadas. El mayordomo del palacio, siguiendo la orden de César, preguntó con cautela. No se permite la entrada de armas. Tráelas al jardín. La gente empezó a murmurar ruidosamente. Ha habido una pelea. Parece que realmente van a batirse en duelo. El duque de Pisano y el marqués de Baltasar por la condesa de Mare. ¿Quién ganará? Yo apuesto por el marqués de Baltasar. Yo también por el señor Baltasar. Yo apuesto por el duque de Pisano. ¿Qué no sería mejor el lado de Baltasar? Hay que ver para saber quién es el mejor. El alegre alboroto de los curiosos fue interrumpido por una voz femenina decidida. César, detente. Era Ariadne. Por favor, no aceptes este duelo. Gritó con determinación en sus ojos verdes. Si no te detienes, no te volveré a ver. Fue una declaración impactante. César se pasó la mano por el cabello rojo y miró a Ariadne. Ariadne de Mare. Esta vez, su expresión era de verdadera ira. ¿De qué lado estás tú, al fin y al cabo? Rafael ya había tirado el guante. No se podía retirar. Entonces, solo quedaba la opción de que César lo rechazara. Pero si César rechazaba el duelo, no podría evitar la infamia de ser un cobarde. ¿Es tan importante ese tipo? Yo tengo miedo de que te lastimes. A los oídos de César, eso sonó como si Ariadne estuviera prediciendo su derrota. La ira de César estalló. Entonces deberías haber detenido a ese bastardo. César se enfadó incontrolablemente. Ahora me dices que sea un idiota que huye de un duelo. Ariadne gritó con urgencia. Por mí, por favor, no lo hagas. Ariadne agarró la mano de César y suplicó. No quiero que nadie salga herido por mi culpa, ni que muera, ni que sea desterrado. La última frase hubiera sido mejor no añadirla. César no sería desterrado, aunque le clavara la espada en el pecho a Rafael. Frunció el ceño. Pero Ariadne continuó, medio suplicando, medio amenazando. Si quieres seguir viendo mi cara, termina esto aquí. Por favor. No te manches más las manos de sangre. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas. César estaba a punto de rechazarla fríamente, pero vio las lágrimas en los ojos de Ariadne. Esas lágrimas eran por mí, por Baltasar, o por alguna otra razón que desconozco. Sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse por la inútil razón de esas lágrimas. Ariadne era una mujer que rara vez lloraba.
Era dura como el pedernal y fría como el acero. Pero esa mujer estaba a punto de llorar delante de él. Y eso inexplicablemente le dolía el corazón. Maldita sea. César arrojó bruscamente el guante de Rafael de Valdesar que tenía en la mano al suelo de mármol. Te concederé tu deseo. Se dio la vuelta y salió a grandes zancadas del salón de baile. Los curiosos murmuraban al verlo marcharse. ¿Realmente se escapó? ¿No se fue porque su prometida lo detuvo? Aunque dijo eso, debió tener miedo. Si César es el tipo de persona que escucha a alguien que lo detiene, si no hubiera tenido miedo, habría sacado la espada y habría causado un alboroto. Por culpa de la condesa de Mare, 2 hombres estuvieron a punto de batirse en duelo. Pero mira su ropa, ¿realmente el duque César intentó forzarla? Rafael miró a la gente a su alrededor y se quitó la capa. Envolvió a Ariadne con ella y dijo: Ari, vámonos. Rafael, ¿y tu pareja? Ella preguntó. Sentía la malicia a su alrededor. No quería soportar más resentimiento. Si ella dejaba a la pareja de Rafael y se iba con él, se hablaría mal de nuevo. Rafael sintió una extraña decepción ante la pregunta de Ariadne. Respondió con calma, sin entender por qué se sentía decepcionado. Mi pareja de hoy es Julia. Entenderás si le digo que me fui primero por ti. Con Julia no habría tal problema. Ariadne, que ya no tenía fuerzas para discutir ni enfadarse, asintió. En silencio se dejó llevar por el acompañamiento de Rafael y abandonó el salón de baile.